Vamos a ver el día de hoy el teorema del seno. El teorema del seno es muy importante para la trigonometría. Primero que todo, el teorema del seno aplica para cualquier triángulo que tengamos, ¿sí? No importa sus lados, no importa sus ángulos, aplica para cualquier. Otra cosa importante es saber los lados que corresponden a cada ángulo que tenemos. El lado Y corresponde al lado alfa, ¿sí? Es el que está al frente del ángulo, ¿sí? En este caso sería Y. El ángulo beta, ¿sí? Su lado sería el ángulo Z. Y el ángulo gamma, su lado correspondería el lado X. ¿Sí? Teniendo claro en esto, ahora sí viene la aplicación del teorema. Entonces el teorema nos permite relacionar todas estas variables, ¿sí? Entre ellas. Entonces, si yo quiero relacionar el ángulo alfa con el ángulo beta, lo que voy a hacer entonces es lo siguiente. Yo voy a decir que el seno de beta, ¿sí? Dividido en el seno de alfa va a ser igual a sus lados correspondientes. Entonces, para el ángulo de beta, su lado correspondiente es z. Para el ángulo de alfa, su lado correspondiente es y. Y así voy a hacer para cada uno. Entonces, si quiero relacionar alfa y quiero relacionar beta, lo que voy a hacer es relacionarlo con sus ángulos, con sus lados opuestos. Entonces, para el lado de alfa, ¿sí? Va a ser el X, va a ser su lado. Y para el ángulo de beta ya habíamos dicho que era Z. Ahora, si quiero relacionar el ángulo alfa y el ángulo gamma, lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Entonces, para el ángulo alfa yo ya sé que su lado correspondiente es Y. Y para el ángulo gamma su lado correspondiente es X. Estas tres relaciones son las que constituyen el teorema del seno. Ahora, otra cosa muy importante y es que la suma interna de los ángulos en un triángulo, cualquier triángulo, siempre es 180 grados. Eso quiere decir que alfa más beta más gamma siempre me va a tener que dar 180. No importa qué triángulo estemos hablando, siempre va a dar 180. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Entonces, el ejercicio consiste en esto que está acá. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que tenemos un triángulo, ¿vale? El cual tiene dos lados de 30, uno de 35 centímetros, uno de 57 y un ángulo de 42 grados. Ahora nos están diciendo que calculemos cuánto vale A, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Uno diría, pues fácil, construya una relación de este con los demás. Entonces, si yo construyo una relación de este, lo que puedo hacer es lo siguiente, es decir, ok, el ángulo para este lado sería este ángulo beta. Entonces yo digo seno de beta dividido en seno de 42. Si elijo este para relacionarlo, me va a quedar entonces el lado, ¿sí? Que corresponde que sería A y su lado que corresponde que sería 57. Pero oh, sorpresa, yo no conozco ni beta ni conozco A. Entonces me quedaría una ecuación y dos incógnitas. Entonces no puedo relacionarlas por el momento directamente así porque no conozco. Necesito calcular o bien sea beta o bien sea alfa, bien sea A, ¿sí? Entonces, pero como queremos conocer A, lo importante sería conocer el ángulo beta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a relacionar los valores que conocemos. Entonces, ¿qué conocemos de acá? Este lado y este ángulo de acá. Entonces, relacionemos esas tres para intentar calcular alfa y después calcular beta. Entonces, ¿cómo me queda? El seno de alfa, ¿sí? Sobre el seno de 42 va a ser igual a sus lados correspondientes. Entonces, para el alfa, su lado correspondiente es el 35 y para 42, su lado correspondiente es el 57. Entonces, ¿qué me queda? Despejar. Pasamos este de acá a multiplicar y nos va a quedar esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Calculamos esto y nos da 0.41, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sacar el seno inverso para que nos dé el ángulo que necesitamos calcular, ¿sí? Entonces, este ángulo es de 24 grados. Entonces, perfecto, ya conocemos que este ángulo es de 24 grados. Ahora, la suma interna de los ángulos de un triángulo sabemos que es 180. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que 180 es igual a alfa más 42 más beta. Pero alfa lo acabamos de calcular. Entonces nos va a quedar que es 24 más 42. ¿Qué hacemos para calcular beta? Pasamos a restar este de acá y este de acá y se lo restamos a 180. Entonces nos va a quedar que beta es igual a 114 grados. Ahora sí puedo llegar y aplicar esta correlación.
que en este caso sería esta que está aquí. Entonces me va a quedar que el seno de 114, que sería este, sobre el seno de 42, es igual a su lado correspondiente. Entonces en este caso sería A, y para el de 42 su lado correspondiente sería 57. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Que A va a ser igual, simplemente paso a multiplicar esto y me va a quedar seno de 114 por 57 dividido en el seno de 42. Operamos esto que está acá y nos da 77,8 centímetros.